Argentina, hasta el fin. Pocas veces el bien y el mal pasean de la mano. Pocas veces los vencedores se dedican a escuchar a los vencidos. La historia está escrita por la pluma de quienes saben escribir, pero no es la única historia. Felipe recorre el tiempo abrazado a los que no tienen voz, porque para él la historia la cuentan los perdedores. Y lo acabo de encontrar. ¡Ey! No me engañas fácil, ey. Ya fue suficiente. ¡Ey! No me engañas fácil, ey. Ya fue suficiente. Muy buenas tardes a todos, son las 2:10 de la tarde, hoy es viernes 11 de septiembre y estamos acá reunidos para ver dónde está Felipe en su viaje histórico. Mariana, Dios mío, ¿será posible? Ahí va, Carlos, pero por favor. Pero dale, querida, ¿tanto tiempo vas a tardar? Ay, es que no lo encontraba. Pero escuchame, a esta altura tenés que saber cuál es. A ver, Sí, ya A sé, ver. Carlos. a ver, dale. Marrón. ¿Marrón qué? Marrón. Marrón oscuro. Sí, mi amor, marrón oscuro. Tan difícil, ¿eh? Bueno, vamos. Oh. Lo que vieron recién fue Orions Beethoven, un grupo de rock de la nueva generación. Y ahora va a actuar ya mismo Sui Generis, un grupo también muy flamante de la nueva camada. Espero que sigamos así, tranquilos y en paz. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cuando uno mira detrás
historia lo va a determinar. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, lo va a determinar. si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir. 4 de septiembre de 1970 y por la vía electoral se declaraba presidente de Chile un tal Salvador Allende. ¿Lo tienen, muchachos? Lo tenemos presente, sí. Fue el único presidente socialista que tuvo el país, ¿no? Y en Latinoamérica también uno de los que más fuerza tuvo, ¿no? Vamos a contextualizar un poco, ¿no? En 1970 estaban en boga todavía la Guerra Fría en lo que es el alcance mundial, digamos, y en los países latinoamericanos se empezaban a tomar posturas. Así es, que la Revolución Cubana había pegado fuerte en todo el continente, en el mundo y en el continente, como que se empezaban a vislumbrar otras alternativas a lo que era el alineamiento con el imperialismo, ¿no? Exactamente, hay que tener en cuenta que el imperialismo, hablando desde América Latina, tenía su zona de influencia en los países de América Latina y como bien se llegó a afirmar, las guerras no se daban entre los dos polos más importantes de esa Guerra Fría que vendrían a ser la Unión Soviética y Estados Unidos, porque estaban con esa alarma nuclear y atómica latente, estaban como en un pacto de pausa, ¿no? Sino que las guerras se daban del lado de Occidente en América Latina y el lado de Oriente en Vietnam, por ejemplo. Claro, digamos, es como si estuviera jugando al TEC, digamos. O sea, sí, se trataban de conquistar ideológicamente otros países, ¿no? Porque si se enfrentaban entre ellos se iba a ir toda la mierda, en otras palabras. Sí, Exactamente, sí. En este contexto, Chile elige por la vía democrática, digamos, dentro del sistema liberal representativo, con un 36,37% de los votos. Gana el candidato socialista Salvador Allende. Un dato interesante es que era la cuarta vez que se presentaba Allende a elecciones. ¿Sabían eso, muchachos? Sí, es de remarcar, digamos, toda la carrera política que comenzó teniendo este socialista recibido de médico. Es muy importante señalar que comenzó a los 25 años siendo secretario regional del Partido Socialista de Chile, después fue diputado por Valparaíso y Quillota, después fue ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, senador y después 4 veces candidato a presidente. Él jodía... Una carrera política larga. Sí. Él tenía un chiste que decía que antes de ganar, obviamente, año 68 por ahí, decía, cuando me muera mi lápida va a decir, acá yace Salvador Allende, eterno candidato a presidente, como riéndose. Preciso. Otro punto a destacar también es que en las 4 candidaturas que él tuvo, también trataron de derrocarlo, ¿no? Siempre las mismas fuerzas antiimperialistas, imperialistas, tal cual. Sí. Es también importante decir que él ingresa al cargo de presidente en 1970, como venimos diciendo, pero con minoría parlamentaria, lo cual se preveía un camino difícil para instaurar leyes, como por ejemplo, una muy fuerte era la nacionalización de todos los recursos. Es interesante, que vamos a hablar también más adelante. Para empezar y contextualizar un poco, digamos, el por qué países como Estados Unidos no querían un gobierno popular, digamos, hay que empezar a entender también cuáles fueron los planes, las transiciones que querían llevar a cabo, ¿no? Pero Buscovich era el encargado de la economía de Allende, y él llevaría a cabo un plan de transición de capitalismo al socialismo, decía, y para eso había que atar un montón de puntas que estaban sueltas, ¿no? Durante esa época, y a partir desde el siglo XVII, digamos, todos los países imperialistas trataban de desabastecer, no solamente económicamente, sino a nivel de educación, de sanidad y de materias primas, a los países. Entonces,
los gobiernos populistas, socialistas, tratan de ponerle un freno y decir, bueno, está bien, vos te querés llevar todo, pero esperá que acá estamos nosotros, vamos a poner nuestras posturas, vamos a ponernos firmes, y ahí surge esto que vos estabas diciendo recién, Licha, que aparece en la nacionalización de las empresas, ¿no? Y muchas de estas empresas eran estadounidenses, y ahí es donde se vieron atacados los yanquis. Por ejemplo, lo más importante, digamos, fue la nacionalización de la minería. El cobre. Sí, tal cual. El cobre fue uno de los factores más importantes, digamos, pero era en general, digamos. En el gobierno de Nixon en Estados Unidos se pusieron como locos, imagínate, están tocándome la minería, que es lo que yo quiero sacar. Y ahí aparece otra figura importante que yo estoy seguro que los que están en esta mesa lo conocen y que muy probablemente los que están del otro lado también, un tal Kissinger. Henry Kissinger. ¿Tenés algo para decirnos, Juan Madel? ¿Lo conocés un poco? Me suena, secretario de Estado de Richard Nixon y el encargado de promover el boicot contra el gobierno de Allende en esas épocas. Y además, saliendo un poco del marco de Chile, él fue, digamos, el que se encargó de negociar, si hubo una negociación, ¿no? Pero ellos eran lo que... negociar entre comillas. Negociar entre comillas, claro. Kissinger también tuvo una aparición muy importante en el Mundial del 78, acá en Argentina. Fue uno de los que decretó que se podía hacer un Mundial, ¿no? Que las cosas estaban bien en Argentina y que era el momento justo para hacer el Mundial. Kissinger y Nixon, con la ayuda de otros personajes importantes... Que cabe mencionarlos, estaba Nixon, como bien decís, Kissinger también, como bien decís. Vamos a hablar del diario El Mercurio, de los hermanos Edwards, más adelante también, un diario chileno, un monopolio informativo. La Pepsi, muy reconocida por todos, que tiene propagandas muy amistosas, con felicidad y familia y sonrisas, también estuvo muy involucrado en ese golpe, y otras empresas, o sea, eran personalidades, por ponerlo en un término, muy fuertes, muy fuertes. Hablando de otras personalidades fuertes, en Chile estuvo la visita de un tal Fidel Castro. Año 71. Que fue a declarar su apoyo a la Unidad Popular, que era el partido de Salvador Allende, digamos, impulsado, partido de izquierda socialista. Y eso, digamos, que fue lo que terminó de decirle a los yanquis que todo andaba muy bien y para ellos todo estaba muy mal. Y así es que nos vamos a ir a ver dónde está Felipe, ¿no? En medio de este contexto muy bueno para un pueblo, pero muy malo para los imperios, vemos dónde carajo está Felipe. ¿A dónde? ¿Con quién te vas a juntar? Con el grupo de teatro, te lo conté el otro día. ¿El grupo de qué? A ver, pará un cachito. Hola, buen día. Llename el tanque, sí. ¿Cómo no, señor? Maestro, ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué necesita? ¿no es solo un fuego para este puchito? Porque sabe que no tengo plata chilena todavía y... Claro, es nuevo. Acá ahí tiene, jefe, acá ahí tiene. Ah, grupo de teatro. ¿Y qué carajo hacen ahí? Una obra, Carlos, te lo conté, ya te lo dije. Vos, ustedes están locos. ¿Piensan prender ahí un cigarrillo en medio de todo esto? No, maestro, solo me iba a pasar el fuego. Lo iba a prender después. Un segundo más, lo prendía y esto volaba a la mierda, viejo. Volábamos toda la mierda. No, señor, creo que se está equivocando. Mire, le repito. Yo no necesito que usted me repita nada, señor. Usted, señor con bigotes, lentes y bufanda roja. Carlos, por favor, escucha lo que está diciendo. Carlos, Metete al auto vos. ¿Y vos? ¿Cuándo me vas a terminar de atender? ¿El año que viene, viejo? Ya, jefe, enseguida. Discúlpeme, tiene razón, po. Tomá la tarjeta, cobrame de acá. Carlos. Metete al auto, remil carajo. Maestro, le voy a pedir que se tranquilice. ¿Y usted por quién favor. es? ¿Qué se cree viniendo de otro país con esa pinta? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta ni qué pinta? Si sabrás que me pone nerviosa a mí últimamente.
Faltaría olerlos nomás, y ahí sí, prevenido y ¡pum! Ya está, jefe. Disculpe la demora. Acá ahí tiene su tarjeta. Qué fácil sería, ¿no? Menos bigote y menos lentes. Hace 3 años hay uno así. Pero no va a aguantar, porque Chile lo sabe, el pueblo no es tonto. Y hoy lo va a demostrar. Ah, conoce el pueblo, había sido. ¿Cómo? Carlos, ¿podemos irnos, por favor? Discúlpeme, señorita, la demora es por mi culpa. No te hagas drama. Vamos, mi amor. Qué bonita que estaba. Pregunto qué hacía con un gil como ese. Ya despiértate, nena, sube al radio al fin. Ya despiértate, nena, sube al radio al fin. Y así verás lo bueno y dulce que es amar. Ya despiértate, radio, sube a la nena. Ya despiértate, radio, sube a la nena. Y así verás lo triste y dulce que es vivir. Sube al radio al fin. Ya despiértate, radio, sube a la nena. Y así verás lo bueno y dulce que es amar. Un pueblo que no es consciente de su historia está condenado a repetirla. Despiértate, nena. ¿Pescado Rabioso o Felipe? Que se encontró con Mariana y Carlos, dos personajes bastante raros, ¿no? De la época. Podíamos ver, por lo menos yo noté un Carlos, un personaje un tanto facho, porque, o no sé si facho, pero que repetía un discurso, sentí que repetía un discurso, sí, como se repite en varias épocas de la historia. Pero Carlos no tiene la culpa. ¿Quiénes son los que arman esos discursos, no? Ahí es donde aparecen estas empresas abominables que son los medios de comunicación, que son tan importantes y tan peligrosas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Así es, en Chile tuvieron, como en toda América Latina, siempre que hubo intentos de desestabilización,
Hoy en Venezuela nos trae tristes recuerdos de lo que sucedió en Chile. Siempre funcionaron como elementos de desestabilización. Como un trampolín, ¿no? Es interesante cómo las fuerzas opositoras se vuelven más fuertes con el apoyo de la prensa, ¿no? En el caso de Chile, las empresas comunicacionales fueron financiadas por la CIA. Tal es el caso del diario Mercurio, La Segunda, La Tercera de la Hora, Las Últimas Noticias, La Prensa, La Tarde y Tribuna. No estoy diciendo un diario, 2 diarios, estoy hablando de 5 o 6 diarios que fueron bastante importantes en la época, y que acá hay algo que me hace acordar a mí, algo que, como vos decías recién, pasó en Venezuela, pasó en nuestro país, y que es el tema de papel prensa, ¿no? Que en Chile no se llamaba papel prensa, sino que se llamaba la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, también conocida como la Papelera, y cómo los poderes políticos se pelean, ¿no? Por tenerla y disponerla como ellos quisieran, ¿no? Acá los medios que mencionaste, Ezequiel, son, bueno, al igual que acá, el diario La Nación, diarios como, La Nueva Provincia, La Capital de Rosario, son diarios que surgieron, digamos, con el objeto de dar la voz a la clase dominante. De legitimar el proyecto de país que se tenía en ese entonces. Y legitimar no importa cómo, no es que se legitimaba, digamos, con una construcción real o leal de las cosas. No importaba nada, digamos. Pero acá en Chile, allá en Chile, mejor dicho, fue distinto a, por ejemplo, lo que pasó acá en Argentina, porque la empresa, la papelera, se logró estatizar. Se estatizó. Se estatizó. Y ahí fue donde las potencias imperialistas, entre paréntesis Estados Unidos, se pusieron como locas, ¿no? ¿Cómo van a tener ellos el poder del papel? ¿Cómo van a poder manejar lo que yo quiero decir? Sí, una pata clave en su proyecto de manejar tal cual este momento histórico que estaba pasando en Chile. Los medios de comunicación moldeando lo que quiere que se piense por la mayoría. Es muy interesante la expresión que tiene Carlos con Felipe cuando habla de pueblo, y Felipe le retruca, que medio sorprendido, medio irónico, así lo entendí yo, pueblo para vos, digamos, ¿qué sería el pueblo? Hay diferentes concepciones, y vamos a seguir hablando de este proceso chileno y nos vamos a dar cuenta que hay 2 concepciones que están en el extremo una de otra. Por un lado el pueblo entendido como masa pero entendido como popular, y después está el pueblo entendido como masa pero entendido como fascismo. Son 2 corrientes, son 2 corrientes de pensamiento y de acción que requieren de una masa, pero se diferencia en que sea popular o en que sea fascista. La diferencia de la palabra pueblo está sujeto a... Son concepciones muy, muy difíciles también, y que más allá de lo que hay en el pueblo, digamos, es cómo se trata de manejar a los pueblos, ¿no? Y es acá donde volvemos a los medios, ¿no? A cómo los medios buscan lograr meterse en el bolsillo a la gente sin importar cómo, sin importar si es con hechos verídicos, si es con mentiras, no importa cómo. Lo que hay que tener es a la gente esta en el bolsillo. Otra cosa importante, otra corriente muy importante, muy interesante, que se da siempre, en todo momento, a toda hora y en todo proceso, es el arte, la música, ¿no? Allá donde no pueden llegar los medios de comunicación, donde no pueden llegar los libros, donde no pueden llegar infinitas cosas, llega la música. Así es. Bueno, vamos a escuchar un tema ahora. Hay 2 temas para escuchar. Primero vamos a ir con un tema de la Guerra Civil Española. Se llama La hierba de los caminos, ahí de cortina. la pisan los caminantes. La culpa la tiene el tomate. El tomate, ¿qué culpa tendrá el tomate? De esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Bueno, como decíamos recién, es un tema, la letra es de la Guerra Civil Española.
Básicamente es una copla recuperada de, digamos, de esos años de la disputa entre el gallo rojo y el gallo negro, la lucha entre los fascistas, el franquismo en España y los republicanos. Era una proclama expuesta contra los ricos propietarios de la tierra que explotaban a los trabajadores del campo. Dos realidades distintas en dos momentos distintos que tenían muchas similitudes, ¿no? ¿En qué año estaba ocurriendo esto? O sea, hacía alusión a en qué año si nos citamos en España. En España, básicamente son los años 30. En los años 30, y si nos remontamos a la semana pasada, acá en el programa estuvimos hablando de una situación similar. Con el grito de Alcorta. 20 años atrás, en Argentina. O sea, estamos hablando de un contexto de principios del siglo XX, en donde se da casi la misma situación y que, bueno, se ven reflejados en canciones como esta. Canciones como la que suena. Que la tortilla se vuelva la hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Un pueblo que no es consciente de su historia está condenado a repetirla. Volvemos con Felipe, que en 1973 estaba... ¿Dónde estaba? Ya vengo, mi amor. Necesito fumar un cigarro. ¿Sí o sí? Pero después, adelantate, ¿eh? Sí, solo un ratito. ¡Ey! ¿Fuego? Sí, por favor, gracias. Yo soy Felipe. Sí, yo soy Mariana, mucho gusto. ¿Y todo esto qué es? Esto es la traición a la patria. La violencia contra un gobierno elegido democráticamente, elegido como ellos dicen que debe hacerse. ¿Cómo está Allende y su gobierno de cara a todo esto? ¿Qué espera usted? Sinceramente, yo estoy cansada. O sea, no sé qué va a pasar, pero sobre todo estoy realmente cansada. Ajá. Bueno, quisiera saber qué le está causando esa incertidumbre, ese miedo. Pero antes que nada, quiero que esté descansada. Todavía no la vi sonreír. ¿Gustaría un cafecito?
Veíamos a Felipe ahí que se terminaba tomando un cafecito, mientras volvemos con Juan Manuel, que nos va a seguir hablando de música, que es tan importante. Bueno, como decíamos, la canción que estábamos escuchando, ¿Qué culpa tiene el tomate?, de Quilapayún, uno de los tantos grupos que formaban parte de la llamada nueva canción chilena. Me interesa resaltar esto de la nueva canción chilena porque fue un movimiento cultural que se dio en Chile a fines de los 60, y que se caracterizó por tener una fuerte conciencia de clase. Esta canción, ¿Qué culpa tiene el tomate?, es la lucha de clases hecha canción. Al igual que otras canciones de Inti Illimani y de Víctor Jara. Ahora vamos a ir con una versión de un tema de Víctor Jara que habla sobre lo sucedido en 11 de septiembre de 1973. Gran luchador Víctor Jara. Gran luchador, gran músico. Y Pedro Aznar lo homenajeó de esta forma. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Lo que se nos ha presentado como historia no es más que una política de la historia. Arturo Jauretche. Recordamos Felipe y los Perdedores en el Facebook y Felipe Marlowe a través de Twitter. Hacete escuchar, che, y mandale tu mensaje a Felipe en esta historia que estamos recorriendo en el día de hoy junto a otros personajes, Mariana, Carlos y demás. Repetimos,
Felipe y los Perdedores por Facebook y por Twitter Felipe Marlow, @Felipe Marlow. Mientras nosotros nos vamos directamente a ver dónde sigue Felipe en esta historia que nos tiene en septiembre de 1973 en Chile. Escúchame, ¿por qué andás con ese tipo? El del otro día, ese asqueroso. ¿Con Carlos? Nos conocimos en la empresa. Cuando entré, él era un gerente, yo era una pelotuda. Me dejé llevar por las promesas que me hacía y a la vez todos esos viajes, esos lujos, yo qué sé. Eso a uno lo cautiva un poco. Y hoy me quiero matar. Bueno, tranquila. ¿Qué maneja el tipo? Bosques, transporta madera en barcos hasta Estados Unidos. Pero se está todo yendo de las manos. No le pagan a los empleados en meses y dice que se está yendo a la quiebra. ¿A la quiebra? Pero si el auto de tu hombre no estaba en la quiebra. Si vieras el de los empleados. Felipe, café va, café viene, terminó envuelto entre las sábanas baratas de un hotel y las jóvenes piernas de Mariana. La mañana los encuentra juntos. Y quién sabe, quizás, la noche también. Ay, prende la radio a ver qué dice. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. La puta madre, ¿qué carajo pasa? Puta madre. Yo soy hijo de puta otra vez. Estos fachos de mierda que no se bancan la voluntad popular. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallando, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Puta madre. ¿Qué carajo vamos a hacer ahora? Vení, escondámonos que no nos vean. ¿Qué podemos hacer? Ay, pero yo qué sé, qué mierda, estos milicos, la concha de la madre. Dale, caminá, dale. Esperá, huevón culiao. Tanta acá la voluntad de los trabajadores. Nosotros no nos rendimos sin dar pelea. Callate y caminá, dale. Ya pronto vas a dejar de decir huevadas. Quédate tranquilo. No, milicos hijos de puta, ya van a ver, el pueblo va a resistir, esto no va a quedar así. No, esperá, Mariana. No. ¿Vos quién sos? ¿También sos zurdita? Dale, caminá.
si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda, en el corazón de Santiago de Chile, despierta en llamas. Y Felipe pasó del éxtasis a la agonía en Chile. Bien temprano empezaron los hechos, ¿no? La Junta Armada ya tenía en mente, digamos, que se iba a sublevar, ¿no? La palabra que acabo de usar, que se iba a hacer mierda Allende, en otras palabras, y desde ya muy temprano iba a estar rodeando el Palacio de la Moneda. Dice la versión oficial que ya a partir de las 7:30 de la mañana Allende estaba atrincherado en el Palacio de la Moneda con la Junta, con la Junta Militar, digamos, las Fuerzas Armadas rodeándolo, digamos, tratando de entrar y él resistiendo. Atrincherado en el Palacio de la Moneda contra su propio ejército. Su propio ejército, esa es la palabra. ¿Era su ejército? Claramente no, pero es importante destacar a la memoria hoy, a la mañana, bueno, hablábamos antes de venir, que escuchábamos el discurso de Allende antes de venir acá y nos lagrimaban los ojos porque realmente un tipo que puso el cuerpo, digamos... Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, eran las palabras de Allende. Nada más que decir. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y él era partícipe del pueblo, ¿no? Él, si bien estaba sentado en el sillón presidencial, era uno más. Ya a partir de las 8:15 de la mañana se iniciaba el ataque al Palacio de Gobierno por tierra, todavía no por aire. Y a las 10:15 de la mañana salió por radio y cadena nacional el último discurso de Salvador Allende, que es donde estuvo Felipe escuchando justamente con Mariana, en esa triste escena que recreábamos recién, que es donde estaba Felipe, ¿no? Otro dato interesante es que no fue casualidad que haya sido el 11 de septiembre. José Toribo Merino, que era el vicealmirante de la Armada, que fue el que lideró y el que comandó, digamos, con la Fuerza Aérea junto a Gustavo Lake el golpe, esto fue planificado el 11 de septiembre porque ese mismo día el ejército estaba en Santiago de Chile por la celebración de las glorias del ejército. Ahí vemos, digamos, que ya era algo que
estaba planeado desde hace... Una desde fecha hace- planificada. Claro, Una fecha planificada, sí. tal Así cual. es. Bueno, unas semanas antes del golpe, Fidel Castro le había mandado ya la situación de desestabilización era terrible en Chile, lo que mencionaba Licha la minoría en el Congreso de Allende, más las desestabilizaciones, un bloqueo económico financiado por Estados Unidos, Clave. al estilo de Cuba, los últimos 40 años, el gobierno estadounidense bloqueó económicamente a Chile. Y unas semanas antes del golpe, Fidel Castro le manda una carta a Salvador Allende en la que le dice que hasta las últimas circunstancias no se olvide del pueblo, digamos, del apoyo que el pueblo le había dado desde siempre. En otras palabras, entre líneas, le había dicho: dentro de este sistema democrático liberal burgués, difícilmente te puedas mantener en el gobierno por mucho tiempo más. Sí, es casi increíble y paradójico que el obstáculo de Allende haya sido la legalidad, porque llegó al gobierno de una forma legal, democrática a través del voto, y sin embargo fue la manera que, o dicho de otra manera, el argumento que le dio Fidel Castro para decirle que esa manera de llegar al gobierno y de desarrollarlo iba a ser casi inviable. Los impulsores de este golpe fueron, en primera instancia, las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Partido Nacional, sectores de la democracia cristiana y otros civiles, que eran los que retocábamos en el bloque anterior. Un Carlos. Y además, cabe destacar, aunque ya es una redundancia, el apoyo internacional del gobierno de Estados Unidos y la CIA. El imperialismo siempre operando, como decía Fidel, siempre de la misma forma. Bueno, Salvador Allende, hasta hace poco hubo una noticia de que, según una investigación, se suicidó aparentemente. Durante muchos años estuvo el debate de si se había suicidado, si lo habían matado. Sí, hasta también está la historia de que él se atrincheró en ese Palacio de la Moneda con un rifle, con un fusil que le había dado el mismo Fidel Castro. También vestía un casco, digamos, preparado como para una batalla inminente que la venía anunciando hasta en cada discurso, porque que lo repita en cada discurso, que no va a dejar tirado en el piso todo el apoyo popular que le dio el pueblo, etcétera. Lo repetía mucho, y hoy, con el tiempo, pasado el tiempo, podemos entender la presión y casi un destino inminente que fue el que terminó pasando. Casi de la noche a la mañana, Nixon instaló, con Pinochet obviamente, un modelo económico neoliberal, como se reconoce en Latinoamérica, en toda Latinoamérica en este tiempo. Y tan solo en los primeros 6 meses de dictadura se asesinó a cerca de 10.000 personas. En un año, a lo largo de todo el año, hubieron alrededor de 90.000 detenciones. Y ahí estuvo Felipe. Acá está el argentinito. Dale, levantate. Esperá, te escuché. Mariana, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Estoy bien. Me van a sacar. Tengo un contacto de Carlos. Carlos, ¿qué vas a hacer? Estoy bien, acá estoy con vos. Prefiero pudrirme acá y antes que volver a ese infierno de mierda. Chiquilla, te vienen a buscar. Mariana, ¿cómo carajo terminaste acá? Carlos, ¿qué haces acá? Y vine a buscarte, me informaron que estabas acá, uno de los oficiales. ¿Cómo terminaste acá? Yo... Estabas con ese culiao. No es ningún culiado. Es Felipe, es un alumno mío. Un alumno tuyo. Vos y tus alumnitos. No puedo creer lo que voy a hacer. Ojalá no volvamos a ver. Carlos, no lo podemos dejar acá. Si él no se va conmigo, yo no me voy. Bueno, pero ya te digo, mañana mismo le pido al nuevo presidente que me dé un contacto para que trabajes ahí.
Mariana, no. ¿Qué estás haciendo? Chao, Felipe. Fue muy lindo conocerte. Estamos llegando al final del programa y Juan Manuel nos tiene una reflexión. Bueno, la reflexión es que el amor ideal nunca triunfa, ¿no? Nos lo demostró Felipe. Pero además de eso, y hablando más seriamente, en la historia del siglo XX hubo dos momentos claves en los que el imperialismo capitalista, es decir, el imperialismo mundial, no solo Estados Unidos, estuvo cagado hasta las patas, digamos. Esos momentos fueron, como recordábamos hoy, con el tema de Quilapayún, en los años 30, con la República Española, y en los años 70, con Chile socialista. En ambos casos eran, en un continente, ya eran dos países que elegían la vía socialista. En los 30 eran la Unión Soviética y la República Española, y en los 70 estaba Cuba, y ya Chile era el segundo país que elegía la vía socialista. Los dos lo eligieron por la vía democrática, como remarcamos a lo largo de todo el programa, el sistema electoral liberal de democracia representativa, que no es lo mismo que democracia participativa. Esto es importantísimo remarcarlo. Elegían una alternativa socialista. En ambos casos la respuesta fue la represión, el fascismo, que son sinónimos. Son sinónimos y cabe destacar también que en el caso de Chile, después del golpe de Pinochet, nunca pudieron volver a levantarse, ¿no? Incluso hasta el día de hoy es un país que carece prácticamente de industria, que el centro comercial del país, digamos, en todas sus ciudades, sus provincias, prácticamente no existe. Es casi un pueblo fantasma, digamos, en ese sentido, y que los grandes comercios se dan en los shoppings. Si nosotros vamos a Chile podemos ver en las calles un montón de ferias americanas, es decir, un montón de gente que se ha quedado afuera del sistema, ¿no? Y que se la rebusca, como se la tuvieron que rebuscar tantos otros, como se la rebuscan tantos otros en todo el mundo, ¿no? Esperemos que Chile pueda levantarse de este golpe que hoy en día tiene todavía sus conclusiones, sus consecuencias. Así es. Ya son las 3 de la tarde, nos tenemos que ir. Licha, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar y nos van a poder seguir encontrando a través de la red social Facebook, Felipe y los Perdedores, o a través de la red social Twitter, @FelipeMarlow. Esto fue Felipe y los Perdedores, viernes 11 de septiembre del 2015, pero también de 1973. Juanma, Licha, un placer haber estado de este lado del estudio con ustedes, del otro lado del estudio como siempre, y atrás de ese vidrio que siempre digo que está sucio, Jessy, una genia, una ídola, te amo. Víctor, muchas gracias por el aguante. Los dejamos en buenas manos con los chicos de Hacete Escuchar. Hacete Escuchar. Hasta el próximo viernes. Hacete Escuchar. La historia es